6.000 efectivos mexicanos desplegados en la frontera sur, así lo anunció el gobierno de López Obrador. Ante las presiones de Estados Unidos sobre la imposición de estos aranceles, efectivos de la recientemente creada Guardia Nacional llegarían a los pasos limítrofes con Guatemala para evitar el cruce de migrantes de manera ilegal. Pese a este anuncio, los medios de comunicación han asegurado que aún no hay tal militarización. Según los reportes, son solo 103 los policías que permanecen en esta estación, la estación migratoria de Tapachula, en el estado de Chiapas. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho también que su país tiene 45 días para disminuir el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles en momentos en el que Donald Trump dijo que si el Congreso mexicano no apoya el pacto migratorio que fue alcanzado el día viernes pasado, las tarifas arancelarias van a entrar en vigencia. México ha reforzado la seguridad en su frontera sur tras el acuerdo con el gobierno estadounidense para frenar la migración de Centroamérica, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos desistiera de imponer aranceles a todos los bienes provenientes de territorio mexicano. Militares, policías y agentes de migración revisan unidades de transporte público y detienen a los inmigrantes. Hay quienes ya están en refugios en el sureño estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y a pesar del anuncio de México del despliegue de 6.000 hombres para impedir el tránsito de personas sin documentos, parece que no hay nada que los haga cambiar su objetivo del sueño americano. Estados Unidos afirmó que detuvo a 144.000 migrantes en mayo, la cifra más alta desde 2006. Todavía sigue la lucha de llegar hasta arriba, si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá. Yo tengo 4 meses de estar acá esperando los papeles, ya solo estar que me la den, pero si no me salen, pues seguir para adelante, nunca para atrás. Luego del acuerdo alcanzado el viernes para evitar aranceles, los solicitantes de asilo en Estados Unidos serán acogidos por México mientras se procesan sus pedidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con México la semana pasada es el más fuerte en cuestión de temas migratorios y representa además un triunfo para los estadounidenses. En los próximos días ambos países se van a sentar a evaluar los avances de lo pactado para continuar con el acuerdo o buscar otras soluciones al flujo de migrantes centroamericanos. Como lo mencioné, ese no es el final del camino. Tenemos mucho trabajo que hacer para implementar lo que hemos acordado, no solo en la declaración conjunta, sino en el acercamiento en la región y lo que acordamos en diciembre pasado. Y tenemos confianza, como lo dijo el presidente, en que México va a cumplir con sus compromisos. Continuaremos trabajando con México para discutir los temas de asilo migratorio y si es necesario tomaremos medidas adicionales que el gobierno mexicano esté de acuerdo. Los Estados Unidos está preparado para hacer las cosas que debe hacer, pero no hemos puesto recursos adicionales para lidiar con este tema. No hemos ofrecido ninguna asistencia adicional al gobierno mexicano, ni lo hemos hecho con Centroamérica, ni con el Triángulo Norte para proveer ningún tipo de recursos. Saludamos a esta hora en Ciudad de México a Javier Oliva, él es experto en seguridad nacional y fronteriza de México. Un buen día, gracias por estar con nosotros, señor Oliva. ¿Qué tal, Ruth? Muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio y al equipo en el estudio. Gracias, un buen martes para usted. ¿Cuál es la competencia, empezar por preguntarle, de la operación en la frontera de los miembros de la Guardia Nacional Mexicana? Este es un organismo recientemente creado y del que poco se sabe internacionalmente. Sí, de hecho, para crear la Guardia Nacional se hicieron 11 reformas al texto constitucional y con ello pues evidentemente aún está por entrar en funciones. De hecho está compuesta por integrantes de la Policía Militar, de la Policía Naval y la anterior Policía Federal. Y se calcula tener en un principio, en los primeros meses, tener una fuerza de aproximadamente 40,000 elementos, esto por un lado. Y el anuncio de su despliegue en la frontera con México como resultado de las imposiciones del gobierno de la Casa Blanca sobre el gobierno mexicano, pues de alguna forma indican claramente que por lo menos este gobierno, que ya lleva 6 meses, pues ha carecido de una política migratoria efectiva, es decir, donde haya mínimos controles, sobre todo en la frontera que hay entre México y Guatemala, porque también, Ruth, es importante que sepan nuestro auditorio en Colombia y en América Latina, que no solamente están pasando por México centroamericanos que vienen principalmente de lo que se conoce como el Triángulo Norte, que son los países de El Salvador, Honduras y Guatemala,
sino también que se han detectado flujos migratorios de países africanos, de países asiáticos y un importante número de cubanos. Entonces, esta flexibilidad que demostró el gobierno mexicano con cierta razón irrita sobre todo a las posiciones del presidente de los Estados Unidos, a unos días de que anuncie el arranque de su campaña por la reelección. Con esto se cumplen dos objetivos, por lo menos en términos domésticos, para Estados Unidos y su gobierno, fortalecer su base electoral y, según ha trascendido, porque todavía no se conoce el texto formal del acuerdo, que México comprará importantes cantidades de productos agrícolas, sobre todo en lo que se conocen como los estados de las mesetas centrales, que son la mayor parte de la reserva electoral del presidente de los Estados Unidos. Ahora, ha dicho el canciller mexicano, está difícil encarar el reto. Él, pues, quien se trasladó a Estados Unidos a hacer esta ronda de negociaciones. ¿Qué pueden hacer los mexicanos en 45 días? 45 días que ha sido el plazo para detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Bueno, a decir verdad, los pasos irregulares en la frontera que hay entre México y Guatemala no datan de un año ni de dos, sino ha sido una característica, una mala característica, una negativa característica de esta colindancia entre ambos países, y que de alguna forma también responde, no como se debiera, de acuerdo a los lineamientos de la política exterior de México, para aceptar migrantes que pretendan ya sea permanecer en México o irse a la frontera con los Estados Unidos. Me parece que México sí debiera tener una política desde hace años mucho más articulada con los países centroamericanos, eso por un lado, y por el otro, pues también contar con los recursos a nivel georregional, en donde también los Estados Unidos tienen una importante responsabilidad. Y también recurrir a los instrumentos multilaterales, porque también la emigración de estos tres países centroamericanos que mencioné, pues también es responsabilidad de sus propias autoridades, es decir, no basta con que el pandillerismo esté asolando las capitales de estos tres países, sobre todo de Honduras y de El Salvador, y con ese argumento escapar de la violencia y del desempleo, tratar de llegar a los Estados Unidos vía México. Sin duda alguna que esos gobiernos, independientemente del partido que esté gobernando, pues tienen una enorme responsabilidad, pues para ofrecerle la oportunidad a sus connacionales, que es la responsabilidad de cualquier gobierno. Vamos a agradecer a Javier Oliva, ha estado aquí en la mañana de NTN 24, experto en seguridad nacional y fronteriza de México, deseándole un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos va a entregar al Congreso evidencias claves del informe sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Los legisladores no han tenido acceso, recordemos, a este documento completo que podría revelar que sí hubo obstrucción a la justicia por parte del presidente Donald Trump. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el alcance de la nueva evidencia que compartirá el Departamento de Justicia con legisladores o el uso que le podrán dar al nuevo material aún no está completamente claro. Pero el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el representante Gerald Nadler de Nueva York, dijo que incluiría notas de entrevistas, relatos de primera mano sobre conducta indebida y otro tipo de evidencia crítica recopilada por el fiscal especial Robert Mueller y exfuncionarios de la Casa Blanca en la investigación de la trama rusa. Evidencia clave como, por ejemplo, el hecho de que el Ejecutivo estadounidense supuestamente intentó despedir a Robert Mueller por conflictos de interés. John Dean, una figura histórica en la era de Watergate, dijo el lunes en una audiencia en el Congreso que hay similitudes entre la investigación de Mueller, publicada en forma redactada a mediados de abril, y un documento de 1974 conocido como el mapa de ruta de Watergate. Creo que el señor McGahn ha declarado que estaba muy consciente de que despedir a este consejero especial podría provocar algo similar a la masacre del sábado por la noche de Nixon, que, aunque no tenía la edad suficiente para recordarlo personalmente, ciertamente leyó sobre eso y sabía las consecuencias negativas que habría ocasionado. Entonces se apartó y no quiso nada más.
Por otro lado, el Comité Judicial aún tiene planes de avanzar con una votación esta noche para lograr llevar a corte a cualquier testigo que no coopere con los avances de esta investigación. El Comité de Supervisión y Reforma votará el miércoles para recomendar a la Cámara de Representantes que declare a William Barr, el fiscal general, y al secretario de Comercio, Wilbur Ross, en desacato por desafiar las citaciones en un caso diferente relacionado con la adición de una pregunta de ciudadanía sobre el censo de 2020 del gobierno de Trump. Y esto es lo que ocurre a esta hora con funcionarios de la administración del mandatario estadounidense. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. El estado de Florida ha aprobado una ley que va a permitir a los paramédicos estar armados ante situaciones de alto riesgo como tiroteos, operaciones antidrogas o con personas suicidas armadas. En Miami el tema lo tiene Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El gobernador Ron DeSantis ha firmado esta ley en la cual se permitirá a partir de ahora que el personal de paramédicos y personal médico que trabaja de la mano en operaciones de riesgo con el equipo de respuesta rápida SWAT puedan entrenarse y portar armas en casos específicos o en operaciones específicamente programadas. Básicamente lo que busca esta medida es que el personal médico que acompaña estas misiones tenga la oportunidad de defenderse en casos extremos. El condado Broward ha apoyado esta posibilidad, así como los departamentos de policía. Estas armas que utilizarían los paramédicos y este personal médico entrenado se utilizarían particularmente en casos como, por ejemplo, de rehenes, en casos de narcotráfico, enredadas e incluso donde se pudiera presentar una situación de alguna persona que esté intentando quitarse la vida. Estos médicos contarían, por supuesto, con un entrenamiento especial y únicamente pudieran utilizar estas armas cuando les sea permitido en dichas operaciones de alto riesgo. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buen día, Paola. Vamos a continuar con el G20, que alerta que las guerras comerciales están poniendo en riesgo la economía mundial. Durante una reunión en Japón, los ministros de Finanzas han advertido que si la incertidumbre persiste, habrá erosión en el mercado global. En una reunión en Japón, los ministros de Finanzas y los responsables de los bancos centrales de los países del G20 admitieron el domingo que las tensiones comerciales han empeorado y ponen en riesgo la economía mundial. Tras 30 horas de debate, el comunicado final del G20 de Finanzas reconoció que el crecimiento permanece bajo y los riesgos de empeorar permanecen. La reunión estuvo centrada en las guerras comerciales en marcha entre Estados Unidos con China, por un lado, y México, por el otro. El Fondo Monetario Internacional calcula que los aranceles que impuso Washington a Pekín desde el año pasado podrían reducir el PIB mundial en 0,5% en 2020. Casi todos en el auditorio piensan que las tensiones comerciales son una amenaza para el crecimiento. No es siempre el pensamiento de la administración estadounidense. Estados Unidos cree que si su ofensiva contra China termina en acuerdo, sería positivo para todo el mundo. Por su parte, Japón advirtió sobre una erosión de la confianza de los mercados si la incertidumbre persiste. Y Francia fue más lejos todavía y afirmó que hay un riesgo de que la ralentización económica pueda convertirse en una crisis económica mundial debido a las tensiones comerciales. En el G20 de Finanzas se trató por primera vez el envejecimiento demográfico, una tendencia que afecta a la humanidad entera y que advirtió que si el fenómeno comienza a producirse en las economías emergentes antes de que se vuelvan ricos, ya no se podrán tomar medidas eficaces para enfrentarlo. Hacia 2050, el número de habitantes de al menos 60 años podría superar los 2.000 millones. Además, acordó que el G20 buscará corregir el vacío legal para los gigantes de Internet, Google, Amazon, Facebook y Apple, que facturan miles de millones de dólares y son criticados por sus prácticas de optimización fiscal. Canadá va a prohibir desde el 2021 los plásticos de un solo uso, así lo anunció el primer ministro Justin Trudeau. Bolsas, tapas de café, botellas también van a ser principalmente los productos afectados por esta decisión, así lo ha dicho la prensa Trudeau, quien precisó que al menos del 10% de los plásticos de este tipo usados en el país son reciclados. Canadá le declaró la guerra a los plásticos. El primer ministro Justin Trudeau anunció el lunes que el país prohibirá desde 2021 los plásticos de un solo uso.
La lista precisa de productos prohibidos será anunciada tras la realización de evaluaciones científicas, pero se estima que los principales afectados serán bolsas, tapas plásticas o botellas. Ya sea que estemos hablando sobre botellas plásticas o celulares, las empresas deberán asumir la responsabilidad sobre el plástico que están fabricando y poniendo en el mundo. No solo será bueno para nuestro planeta, sino que también generará grandes ganancias económicas. Menos del 10% de los plásticos de este tipo usados en Canadá son reciclados. Según el primer ministro canadiense, 1 millón de pájaros y más de 100.000 mamíferos sufren heridas cada año en el mundo o mueren al quedar atrapados en el medio de desechos plásticos o comiéndolos al confundirlos con alimentos. Canadá forma parte de un grupo de países que se comprometieron el año pasado a que para 2030 el 100% de los plásticos en el mundo sean reciclables, reutilizables o recuperables. El boxeo es el deporte que más éxito le ha dado a Cuba, pero irónicamente las mujeres aún no pueden competir oficialmente. Boxeadoras en la isla luchan para poder subirse al cuadrilátero y presentar su propuesta, representar al país, al igual que los hombres lo han hecho por años. Idamelis Moreno entrena desde hace 4 años para convertirse en una campeona de boxeo, pero en Cuba aún no lo puede hacer de forma oficial. La isla es la primera potencia del pugilismo a nivel mundial, pero irónicamente aún no permite la competición en el boxeo femenino. Es decir, no nos dan la oportunidad, pero realmente quién sabe si nos dan la oportunidad y nosotros también podamos aumentar este gran medallero que tienen y gran resultado que tienen los hombres. Moreno, apodada la Domadora por la franquicia local de béisbol, entrena con hombres mucho más altos que ella, pero también con mujeres que quieren subirse al cuadrilátero. Yuria Pascual denuncia que no se haya pasado a la acción para permitir el boxeo femenil. En 2016, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, anunció la posibilidad de incursionar en la modalidad femenina. 3 años después, las cosas no han cambiado. Y supuestamente hay muchas, por lo menos la federación, el comisionado de boxeo, todo el mundo está de acuerdo. Realmente no sabemos, no nos han dado una respuesta clara de por qué no se acaba de aprobar el boxeo. El boxeo le ha dado a Cuba 37 títulos olímpicos y 76 mundiales. Este éxito atrae extranjeros que llegan a la isla a entrenarse, como la francesa Ana Gasquet, quien también sueña con representar a Cuba en competiciones oficiales. Si lo estoy aprendiendo todo aquí, ¿cómo es que voy a representar otro país? Cuba tiene representación de mujeres en todos los deportes, menos en boxeo femenino, que hizo su debut olímpico en los Juegos de Londres 2012. Mientras esperan, estas deportistas entrenan sin descanso, con la esperanza de poder participar en el próximo ciclo olímpico. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. El máximo tribunal de Brasil ha decidido reanudar el debate sobre un pedido de liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La noticia se conoció un día después de las revelaciones que pusieron en jaque la investigación anticorrupción del caso Lava Jato, que mandó a la cárcel al exmandatario de la izquierda. Los abogados de Lula habían presentado un recurso para liberar al ex jefe de Estado, pero el proceso había sido interrumpido. Lula, de 73 años, purga desde abril del 2018 una pena de 8 años, 10 meses con cárcel, como presunto beneficiario de un apartamento en el litoral paulista, concedido por una constructora para obtener contratos en Petrobras. El domingo, un portal publicó conversaciones entre el ex juez y hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, con el fiscal del caso Lava Jato, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño. Cristina Fernández ha asistido a la tercera sesión del juicio en su contra por presunta corrupción. La expresidenta argentina enfrenta desde hace 3 semanas un proceso judicial por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato entre el 2007 y 2015. La exmandataria sostiene que el juicio es una persecución política con el único objetivo de, según ella, colocarla a una expresidenta opositora al gobierno al banquillo en plena campaña electoral. Incendio en un hospital psiquiátrico en Ucrania. Al menos 6 personas han perdido la vida por esta conflagración. 4 están hospitalizadas por las heridas y otras 9 han logrado salir ilesas.
Aún se desconocen las causas de esta emergencia. El presidente del país lamentó lo ocurrido y ha ordenado al gobierno crear una comisión de investigación. 3 personas murieron tras la explosión de un buque petrolero en un puerto ruso en el mar Caspio. Este incidente causó un incendio de enorme proporción. La emergencia ocurrió mientras el combustible estaba siendo bombeado. La compañía petrolera Transneft ha suspendido el envío del crudo debido a este incidente. La atención en las calles de Hong Kong se traslada al Parlamento por esta propuesta de ley de extradición que permitiría a Beijing acceder a fugitivos en el territorio hongkonés para juzgarlos en China. Legisladores pro democracia interrumpieron una rueda de prensa del presidente del Consejo Legislativo, que fue luego escoltado por guardias. Llevaba una pancarta contra el polémico proyecto que consideran socavaría la autonomía de esta región administrativa especial. El régimen de Nicaragua ha liberado en las últimas horas a 50 de los llamados presos políticos bajo la polémica ley de amnistía aprobada por el Parlamento el pasado sábado. La norma absuelve a las personas señaladas de cometer estos delitos durante las manifestaciones contra el presidente Ortega. Los periodistas de 100% Noticias, Lucía Pineda y Miguel Mora, capturados en diciembre pasado, hacen parte de este grupo que recuperó su libertad. Muchos denunciaron torturas, tratos inhumanos al interior de la prisión. 50 opositores nicaragüenses fueron liberados el lunes por el gobierno con la entrada en vigor de una ley de amnistía. Todos habían sido detenidos tras participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, acusados de delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Los presos fueron conducidos a sus casas por funcionarios del sistema penitenciario, provocando escenas emotivas con familiares, amigos y vecinos. Pero la ley aprobada el sábado por el Parlamento de mayoría oficialista ha creado polémica, pues también ampara a los responsables de la represión y muertes en las manifestaciones de abril de 2018 a la fecha. No estamos de acuerdo. La mayoría de los que estábamos allá adentro no estábamos de acuerdo con la ley. Y no estamos de acuerdo actualmente con esa ley, porque esa ley lo que le da impunidad a ellos. Nosotros no hemos cometido ningún delito. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó en un comunicado que estuvo presente durante la liberación en horas de la madrugada y reiteró su disposición para facilitar la liberación de las restantes personas privadas de la libertad. Uno de los opositores beneficiados por la ley dijo que firmó el acta de salida de prisión bajo protesta, lo que le valió la amenaza de funcionarios de dejarlo preso. El único delito nuestro ha sido levantar nuestra bandera azul y blanco y la voy a seguir levantando. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan. Pero yo no voy a callar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue interlocutora del gobierno en una mesa de diálogo, rechazó la amnistía alegando que es una ley de impunidad. El gobierno de Ortega se había comprometido en las negociaciones con la alianza a liberar a los presos. No cesan las protestas de los trabajadores de la salud en Venezuela ante la crisis en los hospitales de todo el país. Son médicos y enfermeras que se concentran para pedir inversión en los centros hospitalarios. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver, un buen martes para ti. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, esta toma simbólica que realizaron los médicos y las enfermeras y los trabajadores de la salud frente al Ministerio de Salud fue para reclamar insumos y medicamentos, también para reclamar sueldos acordes con la realidad que vive el país y para informar a la colectividad venezolana las precarias condiciones en las que se encuentran los servicios hospitalarios en Venezuela. Por poner un ejemplo, Ruth, en el hospital más grande del país, que es el Hospital Universitario de Caracas, de 12 quirófanos solo funcionan 2. Los ascensores no sirven, tampoco el servicio de emergencia está habilitado por completo y esto trae como consecuencia el fallecimiento de algunos pacientes. Vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Que a ellos no les interesa, porque ellos con en una clínica y tienen su real y tienen su gente, ellos se arreglan. A cambio el pobre no.
porque el pobre es el que vamos para nuestros hospitales. Sin atención del Ministerio de Salud y sin soluciones a los problemas, continúan trabajando los médicos y enfermeras en Venezuela. Protestaron hoy pues ven fallecer a sus pacientes a diario. Incluso tienen miedo ellos de algún día ser quienes necesiten atención médica. Que es que no contamos con los insumos, los recursos, los reactivos, el material médico quirúrgico y una infraestructura adecuada para brindar esta atención de calidad. No hay nada en los hospitales, no hay agua, no hay soluciones, no hay antibióticos, no hay nada. Que si nosotros llegamos a ser pacientes algún día, ni que Dios lo quiera, porque realmente no quiero estar en una cama de esa, nosotros como enfermeras ya estamos resignadas. La situación es tan grave que se sienten maltratados por el Estado, no le prestan atención a sus reclamos, ni siquiera el salario les alcanza, pasan hambre para ir a trabajar y sus familias comienzan a pagar las consecuencias. Que no me parece justo que con tantos años de servicio brindándole al Estado, yo tenga 11.000 bolívares de prestaciones sociales. ¿Qué hace con esos 11.000? Bueno, me imagino que regalarlo, no sé, tomarme un refresco, porque ni siquiera para un refresco alcanza. No nos alcanza ni siquiera para comprarnos las medicinas, si nos enfermamos, bueno... Es un problema para solucionar, no, para odontología. Si los hijos se nos enferman también es un problema. La crisis es tal que hay servicios con más de 3 años cerrados. Al menos es el caso de Iris Hernández. Ella labora desde hace 30 años en el área de hemodinamia del Clínico Universitario y va a cumplir solo horario. Y no se hace cateterismo hoy en día, porque está cerrado. Tiene 3 años cerrada la unidad. Se han ido los médicos, se han ido las enfermeras. Éramos 36 compañeros que teníamos y ya quedamos, son 2 nada más. Quedamos la señora que limpia y mi persona. Denuncian que son burlados por el ministro Carlos Alvarado, quien les promete soluciones, pero ni les paga mejor ni equipa a los hospitales. Una impotencia porque no hay quien resuelva esta situación, no hay quien resuelva. Y cada día sacan artículos y amenazándonos con el 6CPC, amenazándonos que nos van a meter presos. Y de verdad que ellos deberían de ponerse el zapato de uno para que vean qué trabajo pasa uno, la necesidad que pasa uno, del día a día. A veces venimos hasta sin comer, podemos venirnos. Además rechazan la persecución y el amedrentamiento por protestar. Carmelo Gallardo es un médico detenido en el estado de Aragua por alzar su voz. La amenaza no se detiene ahí. Nicolás Maduro anunció una investigación contra los trabajadores por supuestamente robar insumos. Simplemente por alzar la voz, por defender el derecho a la salud y a la vida, por defender esos sagrados que nos enseñaron en nuestras universidades públicas del país. No nos interesa que nos amenace con el 6CPC, allá los estamos esperando porque nosotros no le debemos nada a la justicia. Más bien nosotros sacamos a veces de nuestro dinero que no tenemos para ayudar a un paciente porque no tiene que comer. Ruth, por otra parte, para el día de hoy se espera la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, sin embargo ya pudimos obtener información que en los medios de comunicación no podrán ingresar los trabajadores de la prensa. Esto, por supuesto, echa por tierra el derecho que tienen los venezolanos a estar informados, el derecho que tienen los periodistas a informar. También para el día de hoy se espera la continuación de la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens. Recordemos que ya lleva más de 300 días tras las rejas y hasta ahora se ha diferido en innumerables ocasiones. La defensa ha dicho que la juez que lleva el caso no tiene argumentos para poder llevarlo a juicio. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por ese reporte desde Caracas. La policía en Colombia ha adelantado un operativo para eliminar puentes improvisados en pasos ilegales que comunican a Colombia con Venezuela. Uniformados llegaron hasta las llamadas trochas por las que cruzaron miles de personas, mientras se mantenía oficialmente cerrada la frontera por orden de Nicolás Maduro. Así fue el paso en las horas de la mañana en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela en Villa del Rosario. El número de personas aumentó por los pasos fronterizos. Creció el número de personas ante el anuncio de Nicolás Maduro de reabrir la frontera del lado venezolano. Claro. El primer día hubo un aumento de más de 22.000 personas. Ayer estuvo un día domingo con un incremento de algo más de 1.000 personas, pero hoy se ha visto aún más personas. Los contenedores instalados en el ingreso de los puentes por la Guardia Venezolana no fueron retirados. El poco espacio provoca embotellamiento e incomodidades para los peatones. Sí, eso es un problema para todo el tiempo. ¿Por qué? Por la cuestión de los containers que tienen ahí. Desde muy temprano, la Policía de Colombia realiza operativos para evitar el paso por las trochas y el río Táchira. Mucho problema. Yo ahorita me metí por allá y ya no se puede pasar más. Algunas de las personas que usan estos pasos protestan.
Ante el alto flujo de personas, más de 400 hombres de la policía y el ejército mantienen la seguridad y el orden público en los puentes internacionales. Continuamos con el programa. Gracias por estar en sintonía del Canal de las Américas. Vamos a hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha presentado esta mañana a los miembros de la Comisión Especial para atender la migración de centroamericanos que buscan llegar hacia Estados Unidos por territorio mexicano. Este equipo, producto del pacto migratorio con Washington para evitar justamente la imposición de aranceles, es coordinado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que el objetivo es precisamente regular el flujo de migrantes de acuerdo a las leyes de su país y compromisos internacionales. Ha explicado que hoy va a ser acelerado el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para apoyar el registro de viajeros que crucen a México desde ese país. Va a organizar el plan inmediato para la atención a migrantes en espera de asilo en el norte del país, porque se tienen que hacer varias gestiones y previsiones y no simplemente dejar que haya una población de migrantes esperando sus audiencias de asilo en el norte del país sin el respaldo a las autoridades locales y la participación de diferentes dependencias federales. Ahí hay que ver pues los respaldos de carácter social a las familias que hoy en día tenemos un poco más de 10,000, es el número. Si tenemos suerte en lo que estamos haciendo, pues ese número no crecerá desproporcionadamente, pero hay que prever su atención, hay que estar ahí. El siguiente equipo, relaciones con países de Centroamérica y de ayuda internacional, ¿a qué se refiere? La implementación de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Integral y la cooperación de los 3 países con México. En pocas palabras, que sean solidarios como nosotros somos solidarios con ellos, porque la verdad es que es un problema común. La ex estrella de las Grandes Ligas, David Ortiz, ha sido trasladado de República Dominicana a un hospital en Boston, en Estados Unidos. Este deportista fue herido de bala el domingo en la noche en un bar de Santo Domingo. El ex beisbolista fue sometido en un hospital local a una cirugía para detener una hemorragia en su hígado, pero su familia decidió el traslado al Hospital General de Massachusetts para que ahí continúe el proceso de recuperación. En el día de hoy fue extubado. A él abrir los ojos, pues lo primero que preguntó fue por ver a su familia, y él se encuentra en buen estado de ánimo y esperando a viajar a Boston en la tarde de hoy para ver a sus médicos particulares allá y a su esposa. Nos vamos a Boston, no es por la falta de servicio, porque estamos bien satisfechos por el servicio, sino porque allí nos espera la familia, nos esperan los médicos particulares de los Rexo y de la familia, para darle asistencia allí en la recuperación. Alabama se ha convertido en el 7º estado de Estados Unidos en permitir la castración química para ciertos delitos sexuales. El proyecto fue firmado por la gobernadora del estado, la republicana Kay Agibi. Había sido ya aprobado la semana pasada por la Asamblea y contempla aplicar la condena para los mayores de 21 años que hayan abusado sexualmente de niños menores de 13. Serían castrados antes de que los inculpados de este delito ingresen a prisión. Los defensores de esta polémica iniciativa afirman que con esta ley van a asegurar que el abusador no reincida en el mismo hecho. La justicia de California ha elevado la fianza del líder de la congregación religiosa La Luz del Mundo a $50 millones. Los abogados de Nason, Joaquín García, habían apelado justamente para su liberación al principio de su presunción de inocencia tras la acusación de violación de menores, trata de personas y extorsión en contra de sus clientes. García y sus seguidores catalogan las acusaciones en su contra de falsas y sin fundamentos. El líder de la iglesia evangélica, que tiene su sede principal en Guadalajara, fue detenido el pasado 3 de junio en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La fianza se ha establecido actualmente con respecto al señor García en la cantidad de $50 millones. Esa cantidad se mantendrá. Con respecto a la señorita Ocampo, la fianza se fijó en la cantidad de 25 millones. Esa cantidad se mantendrá. Y con respecto a la señorita Oaxaca, la fianza se fijó en la cantidad de 5 millones y esa cantidad permanecerá pendiente de la audiencia que tendrá lugar el 21 de junio del 2019.
El régimen de Nicaragua ha liberado en las últimas horas a 50 de los denominados presos políticos bajo la polémica ley de amnistía aprobada por el Parlamento el pasado sábado. Esta norma absuelve a las personas señaladas de cometer delitos durante las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Varios de los liberados han denunciado torturas y trato inhumano en las cárceles donde permanecieron recluidos. No tuvimos atención médica ni nada. Ellos no hacían lo que ellos querían con nosotros. Nos golpeaban y todo. Como hubieron funcionarios buenos, también hubieron malos. Ya el medicamento que nos pasaba a nuestra familia, ellos no lo pasaban en el momento que era. Hasta que ellos quisieran lo pasaban el medicamento. Y un enfermo, y ellos le valía. Bolivia dijo no, eso se escuchó en las calles de La Paz. Los principales líderes de la oposición han marchado hasta la sede del órgano electoral para pedir la renuncia de sus vocales. Consideran que los funcionarios no van a garantizar unas elecciones limpias el próximo 20 de octubre. Cuestionan que los vocales electorales hayan sido elegidos por la mayoría oficialista en el legislativo. Se presentaron choques entre la policía y los manifestantes que no les permitían justamente pasar a las puertas del organismo electoral. Los movilizados llevaban en su mayoría banderas con el lema 21F, esto en alusión al referéndum del 21 de febrero del 2016, en el que fue rechazada una reforma constitucional para permitir la reelección de Evo Morales, que en los próximos comicios está buscando un cuarto mandato consecutivo hasta el 2025. Esta es una expresión de la unidad del pueblo boliviano a partir de la unidad de los movimientos cívicos, de los comités cívicos, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y de todos los partidos de oposición que defendemos la vigencia del 21F, su fuerza, su vigor y por supuesto estamos en contra de un Tribunal Supremo Electoral que no es sino un brazo articulador de los intereses del Poder Ejecutivo. La tragedia sale a la superficie del Danubio. Hoy fue reflotado el barco turístico que naufragó hace 2 semanas. La embarcación se hundió frente a la ciudad de Budapest tras ser embestida por un crucero de gran tamaño. Una grúa extrajo el barco en una compleja operación. El naufragio dejó 20 desaparecidos. Por el momento se han recuperado 4 cadáveres. Y ese es el momento en el que un auto de carreras pierde el control y arrolla a un grupo de espectadores. Esto ocurrió durante una tradicional competencia en una población al sur de Hungría. 11 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. Las causas de este accidente están bajo investigaciones. Marcus Bold es un empresario social británico de 29 años de edad que casi logra llevar a juicio a Boris Johnson, el potencial sucesor de la primera ministra Theresa May. Este joven logró recaudar más de $500.000 en una campaña de financiamiento colectivo para poner en marcha una investigación contra el exministro de Exteriores para que respondiera a 3 acusaciones de conducta inapropiada o impropia en el ejercicio del cargo público, al considerar que actuó de manera deshonesta en la campaña del Brexit cuando señaló que la salida de la Unión Europea le iba a permitir al Reino Unido ahorrarse unos $452 millones semanales. Pero pese a que el alto tribunal se pronunció a favor de Johnson, Bold insiste en que va a seguir luchando para que los políticos no puedan mentir y no quede todo en la impunidad. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Kate. Good. Thank you very much. Do you like being the favorite to replace? A esta hora nos acompaña desde Reino Unido Marcus Bold, quien intentó justamente llevar a comparecer en los tribunales a Boris Johnson, exministro británico de Asuntos Exteriores y favorito además para suceder a Theresa May. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido a La Mañana. Thank you. Gracias. Un alto tribunal ya ha determinado que Boris Johnson no ha tenido un comportamiento impropio ni deshonesto. Usted ha dicho que va a seguir intentando, afirmando que Johnson está mintiendo. ¿Qué tipo de recursos va a presentar ahora o pruebas para comprobar que esto es así?
En primer lugar, mi primer punto, la Corte no ha determinado específicamente, ellos no han explicado sus razones. Mi equipo y yo esperaremos a escuchar las declaraciones de la Corte en cuanto a cuáles fueron sus razones para fallar a favor del señor Johnson. Mi segundo punto, dependiendo de lo que los jueces han dicho, mi equipo considerará si es o no apropiado apelar a esa decisión al recurrir al sistema judicial y continuar con nuestras investigaciones. Usted como un abogado y activista, ¿qué es lo que busca con estas acusaciones contra Boris Johnson? La defensa de Johnson está diciendo que toda esta demanda tiene fines meramente políticos, como una artimaña, han dicho, para descarrilar la campaña de liderazgo que tiene Johnson actualmente. ¿Cuál es el objetivo real de todo lo que usted ha presentado en contra de Boris Johnson? Por supuesto. Nosotros hemos llevado nuestro caso a la Corte en febrero de 2019. La campaña del señor Johnson para ser primer ministro, no había manera de prever que esto sucediera. Nosotros no lo sabíamos. Teníamos a Theresa May como primera ministra. Estaba lejos de renunciar. Esto significaba que ella sería primera ministra por lo menos durante un año más. Entonces no podíamos prever la carrera del señor Johnson para ser primer ministro y no tengo ningún interés, no me importa quién sea el primer ministro, me interesa resolver el problema de mentir en la política. Con respecto al Brexit, de nuevo, mi punto es el mismo. Nosotros hemos llevado este caso a la justicia en febrero. El Brexit se suponía que ya debía haber sucedido. En marzo era la fecha final para el plazo de salir del Reino Unido. Nuestro caso fue traído justo antes de esto. No tendría por qué tener efectos en el Brexit. Lo único que yo quiero lograr es que quede ilegal, que quede un precedente legal y que nosotros tracemos una línea para que sea considerado ilegal, para que los políticos no puedan mentirle a los ciudadanos. Y creo que esto es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, justamente, entonces, abogado, el razonamiento suyo, según lo comprendo, es establecer un precedente para que los políticos no puedan mentir, como lo ha dicho, que no haya impunidad con respecto a los votantes, como antes, según dicen muchos, lo hicieron Tony Blair, sobre los motivos de la guerra de Irak, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. ¿Qué pasa en Reino Unido? ¿Los ciudadanos están desconfiando del poder y quieren cambiar las cosas? Nosotros en el Reino Unido tenemos el mismo problema que cualquier tipo de democracia en el mundo. Nosotros no podemos confiar en nuestros políticos, pero necesitamos poder hacerlo. Debemos poder confiar en ellos, si no el sistema no funciona. Con el punto de Nick Clegg, él era un político por el que yo voté y yo creía en él cuando pude por primera vez votar. Yo creí en él y desde mi punto de vista, él me decepcionó y decepcionó a muchos jóvenes cuando dijo que no alzaría las tarifas universitarias. Con respecto a la guerra de Irak, se denunció que esta fue fundamentada en falsas acusaciones. Ahora, este es un problema que ha estado creciendo, ha estado por allí por mucho tiempo. Y déjenme dejar algo muy claro. Un oficial de la policía en mi país no puede legalmente mentir sobre sus responsabilidades. Y de hecho, hubo un caso penal con el nombre de Wallace en el que un funcionario policial fue juzgado por una mala conducta, la misma conducta en la que está basado mi caso, y fue enjuiciado por mentirle, y un parlamentario lo dijo. Ahora, nuestro caso tiene que ver con un miembro del Parlamento que le miente a todo el país sobre cómo su dinero está siendo gastado. Esto es un asunto mucho más importante. Entonces, ¿por qué el funcionario de la policía y un miembro del Parlamento deberían ser tratados de manera diferente? No debería ser así, porque no importa lo poderoso que eres o lo rico que eres, nadie está por encima de la ley. La ley está para todos.
Vamos a agradecer aquí en la mañana de NTN 24, el canal de Las Américas, a Marcos Boll, la activista que dice va a continuar intentando llevar a comparecer en los tribunales a Boris Johnson, quien es pues el favorito para suceder a Theresa May en el Reino Unido. Gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Gracias, muchas gracias. Les veo. Homenaje en Madrid al pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín por los 100 años de su natalicio. Las obras que relatan distintos episodios del siglo XX van a ser expuestas durante 2 días en la capital española, donde residió por varios años y además donde está este famoso mural de 120 metros en el aeropuerto madrileño de Barajas, en los que han sido testigos del tránsito de miles de personas entre España y Latinoamérica. Marcelo Moncayo tiene el reporte desde la capital española. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Aquí en la capital española se rindió un homenaje a ese maestro de la pintura universal, el artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, al conmemorarse 100 años de su natalicio. Guayasamín murió en el año 1999, pero su obra, esa forma de expresar el dolor, sigue estando más vigente que nunca. Nosotros conversamos con su hija Berenice Guayasamín, quien es la directora de la Fundación Guayasamín, y esto fue lo que nos dijo. España fue muy importante para él. Es en el único sitio en el que tuvo un departamento en Barcelona, donde trabajó afuera de Ecuador, digamos, es en el único sitio donde él trabajaba también. El hecho de él habernos mostrado lo que pasó en el siglo XX, porque prácticamente vivió todo el siglo XX, él nació en 1919, murió en 1999, es decir, vivió el siglo XX y lo que nos deja es un testimonio de lo que pasó en este siglo, pero creo que seguiría pintando exactamente lo mismo porque los problemas, la tragedia de lo que pasa en el mundo actual solamente ha cambiado de sitio porque el sufrimiento es el mismo. Amigos televidentes de la mañana, pero el legado del maestro Osvaldo Guayasamín está muy presente en muchos artistas jóvenes. Algunos de ellos estuvieron aquí y le expresaron su respeto e inspiración de la siguiente manera. Aunque tenga unas caras que algunos llegan a decir que pueden ser ténebres y demás, obsérvalo más despacio y verás que hay un mensaje de amor, es brutal. Ningún artista tiene ese tipo de mensaje y eso me ha inspirado también a hacer esta obra porque yo creo que también pues tenemos cosas en común. Amigos televidentes de la mañana, y este homenaje a Osvaldo Guayasamín desde la capital española estará vigente durante todos estos días. La Embajada del Ecuador y la Fundación Guayasamín tienen preparados varias actividades para seguir homenajeando a este maestro, Osvaldo Guayasamín. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta también, gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24.